Shalom, Masejet Brajot, la página Mem Aleph, Amud Aleph. Estamos en la cuarta línea. Vimos en la Mishnah una machloket entre Jajamim y Rabbi Yehuda. Si cuando una persona tiene especies diferentes de frutas, si dice brajá sobre las que son de Shivat Aminim, o dice brajá sobre la que es más Javib, la que él más le gusta, la que él prefiere. Dice la Gemara, y dice la Gemara, Amar Ula, Machloket beshebirchotein shavot, de Rabbi Yehuda savar min shiva adif, ורבונן סבר min חביב עדיף. אבל בשאין ברכותיהן שוות, דברי הכל מברך על זה וחוזר ומברך על זה. Dice Ula, la machloket en la Mishnah es solo en el caso que las frutas diferentes tienen la misma braja, pero si tienen diferentes brajot, una es Adama y una es Aetz, en ese caso no hay que adelantar ninguna a la otra, sino él dice brajá sobre una y después dice brajá sobre la otra. Igual va a tener que decir dos brajot, entonces no hay alguna regla cual hay que adelantar a la otra. Pregunta la Gemara Meitivei, una braita, ayu lefanav tznon, un rábano que es Adama, vezait que es Aetz, dice la braita mevarech al tznon upoter et azait. Dice la braita que si tiene un rábano y una aceituna, tiene que decir brajá sobre el rábano y además saca el zait. Aprendimos que si una persona dijo sobre Aetz, dijo boré pre Adama, con eso cumplió. Entonces esta braita dice que si tú tienes dos frutos diferentes, entonces de antemano dices brajá sobre el rábano y sacas el zait, el que es Aetz. Eso aparentemente. Dice la Gemara, no. Aja b'ma'eskinan ksheatznon ikar. Dice la Gemara, no. Esta braita está hablando en un caso que el rábano era la parte principal de su comida. Por ejemplo, un rábano que estaba muy picante. Y él come el rábano y para que no le sea demasiado picante también come la aceituna. Entonces el rábano es la cosa principal que está comiendo y la aceituna es secundaria. En ese caso se dice brajá sobre solamente a la cosa principal y la secundaria de paso también cumples con eso con la brajá. Pero en el caso de nosotros, que tiene dos frutas diferentes, no decimos que la boré pri Adama va a sacar la brajá de boré pri Aetz. Si cogió una fruta que la brajá de ella es Aetz y se equivocó y dijo sobre ella boré pri Adama, entonces salió. Pero si tiene dos frutas diferentes y dijo sobre una fruta que la brajá de ella es Adama, boré pri Adama, no con eso sacó la fruta que es Aetz, sino repite la brajá como nos dijo Ula. Pregunta la Gemara, y aji, si es verdad que la braita está hablando que el rábano es la comida principal y el zait secundario, eima seifa, hay que explicar el final de la braita. Rabbi Yehuda omer mevarech al zait she'azait mimin shiv'a. Rabbi Yehuda dice en la braita que no, que hay que decir brajá sobre la aceituna porque ella es de las shivat aminim. Pregunta la Gemara, vejileite le Rabbi Yehuda ad etnan kol shu ikar v'imot tfela mevarech al ikar upoter et atfela. ¿Acaso Rabbi Yehuda no piensa la regla que sabemos que cuando hay algo principal y algo secundario se dice brajá solo sobre lo principal? Vejitei ma'achinami. Y si quiere decir que sí, así es como piensa Rabbi Yehuda, del leitle, que no tiene esa regla. Veatania, está escrito en la braita, Rabbi Yehuda omer, y mechamat tznon ba'azait. Sí, por el rábano es que viene la aceituna, como dijimos antes que estaba muy picante y por eso comió también una aceituna. Me bareja la tznon upoter et azait. También Rabbi Yehuda acepta que se dice brajá sobre el rábano y el aceituna, también mi meile, sale con esa brajá. Entonces vemos que no podemos explicar la braita anterior donde Jajamim dijeron decir brajá sobre el rábano y Rabbi Yehuda dijo decir brajá sobre el zait en el caso de que el rábano era principal y la aceituna secundaria. Dice la Gemara, leolam betznon ikar askinan, veji pligi Rabbi Yehuda verabonen bemilta achariti, pligei vejisure mechasra veachiktani. Dice la Gemara, siempre es como explicamos, el caso que dice que hay que decir brajá solo sobre el rábano, está hablando en el caso que el rábano era la comida principal y la aceituna secundaria. Pero, entonces, ¿en qué es la machloket Jajamim y Rabbi Yehuda? En otro caso. Y la braita dice la Gemara, Jisure mechasra, quiere decir, le falta palabras. Entonces, o es que falta palabras para entenderla, pero la intención de ella
es con las palabras que faltan y ahora la Gemara va a decir cuáles son las palabras, o que de verdad faltan palabras, así como es, faltan palabras, quiere decir, faltaron palabras cuando se fue diciendo esa braita a los alumnos, se les olvidó unas palabras y falta palabras para entenderla. De todos modos, dice la Gemara, ¿cómo es que hay que entender la braita? Dice así, Ve'ajiktani, así está escrito, así hay que leer la braita. Ayu lefanav tznon vezait, mevarech al atznon upoter et azait. Bema dvarim ha'omurim kshe'atznon ikar. ¿Cuándo es que dice braja solo sobre el rábano y poter et azait? Cuando el tznon era la principal. Aval en atznon ikar, divrei akol mevarech al ze, vechozer umevarech al ze. Pero si lo quiere comer los dos, no hay algo principal y algo secundario, dice braja sobre uno y después sobre otro, sin ninguna regla cual adelantar, como dijo Ula. Y sigue la braita, Veshnei minin be'alma shebirkoten shavot, y en otros casos que tiene dos comidas que son la misma braja, dos frutas que tienen la misma braja, mevarech al eize me'en sheirtze. Según Jajamim dice la braja sobre el que más le gusta, el que es preferido para él. Y Rabbi Yehuda Omer, mevarech al azait, she'azait mim shiv'a. Y según Rabbi Yehuda, en ese caso que las brajot son las mismas, dice braja sobre el min shiv'a. Y con eso saca a la otra fruta. Entonces, hasta aquí, según Ula. Dice la Gemara, Pligiba Rabbi Ami ve Rabbi Yitzchak Nafcha. En lo que acaba de decir Ula, hay machloket entre Rabbi Ami y Rabbi Yitzchak Nafcha. Hadamar machloket v'shebirkoten shavot. De Rabbi Yehuda savar min shiva adif, ורבונן סבר min chaviv adif. אבל בשאין ברכותיהן שוות, דברי הכל מברך על זה, וחוזר ומברך על זה. כמו dijo Ula. וחד אמר, אף בשאין ברכותיהן שוות, נמי מחלוקת. Y el otro dijo que aún cuando no son las brajot las mismas, también hay machloket, cuál adelantar, si el que más le gusta o el min shiva. Pregunta la Gemara, Bishlema leman de amar beshebirkoten shavot machloket shapir. El que dijo que la machloket es cuando son las mismas braja, las dos frutas, entendemos la machloket. ¿Cuál es la fruta que él va a decir braja que va a sacar a la otra? El alemán de amar beshe'en birkoten shavot plige, bemai plige. Pero según el que dice que la machloket es aún cuando son diferentes tipos de frutas, uno adama y uno etz, ¿en qué es la machloket? Igual va a tener que decir dos brajot. Contesta la Gemara, amar Rabbi Irmia lehakdim. Hay también machloket en cuál adelantar al otro, en que no va a sacar al otro en su braja, de todos modos adelantarlo también tiene importancia. De amar, y lo trae como dijo, de amar Rabbi Yosef viteima Rabbi Yitzchak, como dijeron Rabbi Yosef o Rabbi Yitzchak, que dice, kol amukdam bepasuk ze mukdam lebraja. Lo aprendemos de un pasuk, sheneemar, eretz chita veseora vegefen veteena verimon, eretz zeit shemen udvash. El pasuk que viene a alabar a Eretz Israel en las frutas que tiene, dice Rabbi Yosef o Rabbi Yitzchak, que en lo que más fue adelantado en el pasuk, quiere decir que tiene más importancia y hay que adelantar su braja. Entonces, dice el pasuk, Eretz chita veseora, primero trigo, después cebada, gefen, el viñado, las uvas, veteena, verimón, Eretz, Zeit, Shemen, Udvash, Dvash son la miel que viene de los dátiles. Entonces, cada cosa que está en el pasuk se adelanta. Entonces, también el trigo y la cebada se adelanta a las uvas y a las higueras. Entonces, si él va a comer el trigo sin volver del pan, que es decir, koses chita, como vimos en la Masejet, dijimos que quiere decir borepri adama. Según Rabbi Yosef o Rabbi Yitzchak, como está mencionado el trigo antes de la uva en el pasuk, hay que adelantar la braja del trigo a la braja de la uva. Y lo mismo en el resto de las brajot, siempre hay que adelantar una a la otra. Entonces, según Rabbi Yehuda, si tiene, por ejemplo, higuera y rábano, hay que adelantar la higuera porque es de min shiva. Y según Jajamim, también hay la alajá de que adelantar, pero primero, antes de min shiva, es más importante adelantar lo que él más le gusta. Entonces, vimos dos opiniones, si cuando son brajot diferentes hay que adelantar uno al otro o no hay en eso alajá, si adelantar uno al otro. Dice la Gemara que esta opinión de Rabbi Yosef y Rabbi Yitzchak, aprender de este pasuk, que se adelantan brajot en frutas, en las frutas,
con respecto a eso, mahloket. Y dice la Gemara, upliga de Rabbi Hanan. Rabbi Hanan no aprende así el pasuk. De amar Rabbi Hanan, kol apasuk kulo le shiurin neemar. Dice Rabbi Hanan, otro entendimiento en el pasuk. Lo que está la Torah alabando a Eretz Israel por estas frutas, no es por la importancia misma de las frutas, y que entonces, derivado de eso, aprenderíamos que cuando uno va a decir brajá sobre ellas, hay que adelantar la fruta que es más importante. Dice Rabbi Hanan, no. La importancia de esas frutas es lo que aprendemos de ellas. Él dice, ahora vamos a ver, la Gemara va a traer, de cada fruta se aprende otra alajá. Y ese es el álabo a Eretz Israel, que tiene esas frutas que aprendemos de ellas alajot. Ahora, como cada fruta enseña otra alajá, entonces no hay preferencia entre las mismas frutas. Lo que la Torah mencionó uno después del otro no viene a enseñar que uno es más importante que el otro, porque todas tienen la misma importancia que nos enseñan alajot. Entonces, según Rabbi Hanan, no aprendemos del pasuk que se adelanta brajot de frutas una a la otra, y aparentemente eso es como el que dijo que cuando son brajot diferentes que no van a sacar una a la otra, en ese caso no hay alajá de adelantar una a la otra. Ahora dice la Gemara, ¿qué son las alajot que aprendemos de las frutas? Chita detnan anichnas lebait amenuga. De el trigo, ¿qué aprendemos? El que entró a una casa que hubo plagas en ella, quiere decir que está contaminada, y el que entra allá se vuelve impuro. Dice la braita así: Vekelav al ktefav vesandalav vetabotav beyatav uve'en tme'in miad. Si él entró y tiene sus vestimentas en la mano, que si no está vestido en ellas, está vestido en otras ropas, pero tiene ropa en su mano, o sus zapatos lo está agarrando en la mano, o sus anillos lo está agarrando en la mano, él y ellos se vuelven impuros inmediatamente cuando entró a la casa. Pero allá lavush kelav, si está vestido con la ropa, vesandalav beraglav, y los zapatos los tiene puestos, las sandalias las tiene puestas en los pies, vetabotav beetzbaotav, y los anillos los tiene puestos en los dedos de forma que se usan los anillos. Hu tamemiad, él se vuelve impuro inmediatamente. Ve'en teorin, mientras que ellos todavía están puros. Ad she'ishe bichdei achilat pras, pat chitin velo pat seorin, meisev veochlan beliftan. Con respecto a la ropa que él está usando, que él está vestido en ella, cuando él entra a una casa que está contaminada de plagas, no se vuelven impuros inmediatamente, sino después de un tiempo determinado. Dice la braita, ¿cuál es el tiempo determinado? El tiempo que le toma comer hatzi pras, que le toma comer pras de patjitín, la mitad del pan hecho de trigo y no de cebada, cuando Meisef, cuando está sentado, concentrado en la comida y no hace otras cosas al mismo tiempo, veochlan beliftan, y lo come con algo que acompaña el pan, que es decir, que a eso hace que lo coma más rápido. El tiempo que le toma comer ese pan es el tiempo que si él se demoró en la casa, la ropa que él está usando se vuelve impura. Ahora, ese pan, que es la mitad del pan, estamos hablando del pan que se necesita para hacer irubei tjumin. La persona que quiere hacer irubei tjumin tiene que dejar la cantidad de pan que él va a comer en 2 comidas. Shiur shtei seudot. Entonces, en el caso de la casa que está contaminada, si él come pras, la mitad, el tiempo que le toma comer la mitad de ese pan de irubei tjumin, pras, la mitad de ese pan, quiere decir el pan que uno usa en una comida, y es de trigo, que se come más rápido, mejor que la cebada, y meisev veochlan beliftan, en ese tiempo también su ropa se vuelve impura. Entonces vemos que el trigo se aprende la halajá con respecto al tiempo de la persona que entró a la casa que está contaminada. Ahora pasamos a seoga, cebada, detnan, etzem que seoga metame bemagá bemasa veino metame beoel. Un hueso de un fallecido, un muerto, que tiene el tamaño de una seorá. Con respecto a eso, dice la Torah, que en ese caso, ese hueso pasa impuridad, que si la gente solo impura, sí,
lo toca o si lo carga. Pero si está bajo un techo junto con ese hueso, como el hueso que tiene solo ese tamaño, no lo vuelve impuro. Y otra vez el tamaño lo aprendemos de dónde? De la cebada. Gefen, kedei revi'it yain le nazir. El nazir, que tiene prohibido comer nada que sale de las uvas, el tamaño en el cual es considerado que él cometió el pecado de comer es revi'it, la cuarta parte de un log. Log son el tamaño de 6 huevos. Pero dice la braita, se aprende de yain, de el vino. Un vaso que tiene el volumen de un revi'it de vino y un vaso que tiene el volumen de un revi'it de agua, aparentemente tienen el mismo volumen, pero el vino es mucho más congestionado. Entonces hay en él más que en la revi'it del agua. Entonces cuando venimos a decir que un nazir que comió uvas y todo lo que sale de las uvas, entonces cometió el pecado de que el nazir tiene prohibido comer, tiene que comer el volumen de revi'it, es el revi'it que se aprende del vino y no del revi'it que se aprende del agua. Como dijimos que el vino está más congestionado, tiene más en él, y según eso se mide la prohibición del nazir. Entonces eso aprendimos de las uvas. Te'ena, la higuera que gogeret leotzaat Shabbat. Aprendemos de la higuera con respecto a la prohibición de sacar de la casa a Reshut Rabim en Shabbat. El tamaño que es prohibido de la Torah, que con eso cometió la falta, la melajá de sacar de la casa a Reshut Rabim o de Reshut Rabim a la casa, es el tamaño de una grogeret, que es una higuera seca. De ese tamaño es la prohibición. Y rimón, que detnan kol klei baalei batim shiuran que rimonim. Dice la Gemara, un instrumento que es doméstico, las personas, si se les hizo un hueco pequeño, todavía no lo botan, lo usan para frutas más grandes. Volvió el hueco más grande, todavía no lo bota, lo usa para frutas aún más grandes. ¿Hasta qué tamaño? Hasta el tamaño de un rimón, de una granada. Si ya se volvió un hueco tan grande como una granada, en ese caso es que lo tira a la basura. Y en ese caso ya no es considerado más instrumento y no se vuelve más impuro. Y otras alajot que tienen que ver con instrumentos. Entonces, de todos modos, aprendemos de la granada el tamaño en el cual el instrumento para de ser instrumento cuando es un instrumento doméstico. Los que trabajan en preparar instrumentos, en ellos el tamaño es mucho más pequeño. De todos modos, con respecto al doméstico, aprendimos de granado. Con eso terminamos de aprender la primera parte del pasuk hasta la granada. Después sigue la Gemara con Eretz Zeit Shemen, pero por ahora terminamos esta página. Muchas gracias. Ba'atzlacha.